bueno, sí, pero va un rato, pero o sea, digamos que si estás dormido. Bueno, no te va como dato curioso, pero yo creo que una de las aplicaciones inmediatas que tienen es que si tú vas a ventilar artificialmente a una persona, y tú vas y está conectado a una máquina, ¿cómo le dices a la máquina que tiene que respirar a esta persona? Bueno, un parámetro es que la relación respiración con inspiración, ¿cuánto tiempo dura el motor? ¿Dudas, chicos? Sí, bueno, a mí las preguntas son muy extrañas, como que es importante, sí, o sea, eso es importante para algunas personas, pero como para que tú saques ese consciente de la vida real, necesitas calcular, necesitas medirle a una persona el consumo de oxígeno y la producción de CO2, entonces, pero no para nosotros. ¿Dudas, chicos? ¿Qué es presión total? ¿Qué es presión parcial? ¿Cuál es la composición del aire que respiramos? ¿Cuál es la diferencia entre el aire que se encuentra en el ambiente y el aire cuando ya está en el alveolo? ¿Qué las presiones parciales de oxígeno son diferentes a nivel del mar que aquí? ¿Qué las presiones parciales de oxígeno son niveles diferentes en el aire que respiramos al aire que tenemos en el alveolo? ¿Por qué las presiones parciales son diferentes dependiendo del altura en la que se encuentra la persona? Porque la presión total es diferente, la presión atmosférica es diferente. Y al fin y al cabo todos los gases contribuyen con esa presión total. Entonces si la presión total es menor, todas las presiones parciales de todos los gases van a ser menores. Se disminuyen de manera proporcional. ¿Se acuerdan que vimos, no? Tenemos a nivel del mar la presión total 760 ¿vale? Si el oxígeno es el 21%, ¿cuál va a ser su presión parcial? Este siempre es 100%, ¿vale? Y este va a ser 100% también. ¿Okay? Entonces, la composición del aire aquí es muy similar a nivel del mar, en porcentaje. Proporción. Entonces, el 21% de este, 150. Y el 21% de este, 120. Esto es consecuencia de la presión atmosférica. Vimos que es una consecuencia de la gravedad. Tengo una duda. Cuando, en el aire de la composición del aire disminuye el aire, el oxígeno, el nitrógeno, porque se une con una molécula de agua. ¿A eso se refiere? ¿Por qué qué, perdón? Porque se une con una molécula de agua. No, no es que se una con una molécula de agua. A eso de que se humedece, ¿qué es eso? Es que, ¿se acuerdan que habíamos visto que luego es una concepción rara con eso cuando decimos vapor de agua, ¿no? No es como tal que, o sea, no es como tal que el aire que tú estás inspirando se moje mientras se vaya yendo al alveolo. Y al fin y al cabo, una molécula de agua es la misma, exactamente la misma si está en líquidos, si está sólido, si está en gas. Entonces, de llamarle vapor de agua, lo único que lo mencionan así en los libros para que tengas en cuenta que esto se encuentra en forma de gas, pero al fin y al cabo sigue siendo agua. Entonces, no es como tal que se unan las moléculas de gas, ¿vale? Sino que el agua en forma de gas ya forma ser parte de la mezcla de gases. ¿Vale? Vimos que el aire que nosotros inspiramos, el 21% es oxígeno, el nitrógeno va a estar 79, ¿no? 79, ¿no? Y el CO2. ¿Vale? Y en el aire regular, ¿qué onda? ¿Cuál es la presión total del aire alveolar? La misma, ¿no? Es la misma, ¿no? Sí, es la misma. Es la misma. Es la misma que está en contacto con la atmósfera. No puede modificarse la presión. ¿Vale? Ahora, lo que cambia aquí es la composición de los gases. Ya no hay,
oxígeno ya no puede ser el 21%. El nitrógeno ya no puede ser el 39%. ¿Por qué? Porque ya le estás agregando otros gases. ¿Qué gas? Agua. El agua. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es la otra cosa diferente? Como se está produciendo CO2 por el metabolismo y se está liberando la sangre alveolar, también las concentraciones de CO2 ahí van a ser mayores, las presiones de CO2 van a ser mayores. Pero tu presión total sigue siendo la misma. O sea, la presión total es la misma. Si tú le agregas otros, estos disminuyen. ¿Vale? Dijimos que a nivel del mar, para fines prácticos, íbamos a tomar como la presión de O2. Es que no es que se adhieran, es que no es que se adhieran, chicos. ¿A dónde va todo lo demás? Todas las demás cosas. ¿O dónde se pierde? Es que no es que se pierda porque no estás perdiendo como tal en valores absolutos ese oxígeno. En proporción, ya es menos. Porque ya hay otro gas adicional. Solamente cambia ese porcentaje. O sea, eso nos pedimos, solamente agregaste eso, se cambió el porcentaje. ¿Dudas de esto, chicos? Entonces la presión alveolar siempre va a ser la misma que la presión atmosférica. No siempre. ¿En qué circunstancias no? También va a tener que ver la presión alveolar. Vimos que esta es igual a esta. Cuando nosotros vimos cómo entra, cómo sale el aire, que es lo que determina el volumen del pulmón, nosotros lo llevamos a 0. ¿Vale? Y a 0 también, porque es el mismo. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Cuál es la única diferencia? Esto es cuando el aire no está entrando, no está saliendo. Según la ley, para que haya un flujo de aire, tiene que haber una diferencia de presión. Si no hay una diferencia de presión, ya que las presiones en el alveolo y las nucleas son las mismas, no va a haber ni entrada ni salida de aire. ¿En qué circunstancias ocurre esto? Cuando no estás metiendo ni sacando aire, ¿no? Por ejemplo, después, al final de la inspiración, ¿cuál va a ser la presión del alveolo? De 0. Al final de la expiración, ya cuando dejas de sacar aire, ¿cuál va a ser la presión? 0. En ese transcurso, para que entre aire durante la inspiración, ¿qué tiene que pasar en la presión alveolar? Tiene que ser menor. ¿Qué tanto? 1 centímetro de agua. ¿Vale? Que ni siquiera es 1 milímetro de mercurio, es un poco menos. ¿Se acuerdan que habíamos manejado esos valores porque son valores más fáciles de manejar porque son valores más grandes? Porque estrictamente la presión atmosférica es 580. Durante la inspiración esto bajaría a 579.2, algo así. ¿Vale? Y luego durante la expiración esto aumentaría a 81. O sea, sí hay ligeras variaciones, pero esas ligeras variaciones solo nos interesa en el contexto del flujo de aire. ¿Vale? Porque al fin y al cabo estás aumentando la presión total, tu composición del aire en ese alveolo no cambia. ¿Vale? Y aparte son pequeñas variaciones como para que nos importe qué tanto se modifique el oxígeno, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que se modificó 0.8 milímetros de mercurio. ¿Qué tanto se va a modificar la presión de oxígeno? Muy poco, a lo mejor se modifica de 100 puntos y algo y así, ¿no? O sea, no se modifica de manera importante. En el contexto de la composición del aire alveolar y de las presiones parciales de los gases en el aire alveolar, no es significativa esa pequeña variación. Ahorita nada más nos interesa en el contexto del flujo de aire. Pero si no podemos decir que eso se mantiene siempre igual, sí varía durante la inspiración, durante la expiración se hace más o menos negativo. Claro, durante una inspiración forzada se hace más negativo todavía, durante una expiración forzada se hace más positivo todavía. Entonces ahí tengo una duda. Dice que para que entre el aire al alveolo, entonces tiene que haber una diferencia de presión. Ajá. Entonces el alveolo va a tener 1 centímetro, 1 centímetro de agua, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo es que al inspirar
aumenta la presión del alveolo, si no se supone que cuando hay una diferencia de presión se va de donde hay una mayor presión. No, la respiración es menos 1 centímetro de agua, durante la expiración es más 1 centímetro de agua. ¿Dudas, chicos? ¿No? La presión alveolar, ¿por qué mecanismo se va a revelar? Bueno, ¿por qué nos va a decidir por ejemplo a ver una inspiración? Sabes que no tenemos que olvidar que estos alveolos todos están en un espacio cerrado, ¿no? ¿Vale? Que hay una presión aquí, hay una presión aquí y hay una presión acá. Esta no se modifica, ¿no? O sea, se modifica si subes o bajas, ¿no? Pero o sea, si estamos aquí no se va a modificar. Si están de acuerdo en esto, ¿no? Pero esto no la modifica tu cuerpo. ¿Ok? ¿Cuál de estas es la que modifica el cuerpo? Estas dos se modifican, ¿no? Pero hemos visto que el valor que mueve la presión que te interesa, digamos, es más respiratorio, es la presión intrapleural. ¿Qué pasa cuando el diafragma se contrae y aumenta el volumen de la caja torácica? Una vez que aumentas tú el volumen, la presión disminuye. ¿Qué pasa si esta presión disminuye? ¿Qué le pasa al alveolo? ¿Sí están de acuerdo por qué? Haces más grande esta diferencia en el alveolo. Distiende. Y al aumentar el volumen del alveolo, ¿qué pasa con su presión? Disminuye. Disminuye su presión así. ¿Vale? Por eso son pequeños, son cambios muy discretos, son cambios muy pequeños, porque a la par que esta va bajando, esta se va haciendo más grande, pero ¿por qué no baja tanto? Porque al mismo tiempo que va haciéndose, va entrando el aire. O sea, solo se requieren pequeños cambios, a diferencia de para mover líquidos, como por ejemplo el sistema cardiovascular, aquí como es un gas, fluye más fácil. Entonces nada más esta es una pequeña diferencia de presión. ¿Vale? Entonces digamos que lo que hace que la presión en el alveolo disminuya durante la inspiración es el hecho de que esta se hace más negativa. ¿Sí están de acuerdo en eso? Igual durante la expiración, ¿qué es lo que ocurre? Este se relaja, vamos a poner una inspiración en reposo, una inspiración pasiva. Se relaja el diafragma, disminuye el volumen de la caja torácica. ¿Qué le pasa a la presión intrapleural? Aumenta, ¿no? Aumenta. ¿Sale? Ese aumento de la presión que ella va a producir el alveolo. Que disminuya su volumen. ¿Sí están de acuerdo en eso? Aquí recuerden que es un proceso diferente, ya no es consecuencia de la contracción de un músculo, sino simplemente del retroceso elástico del tejido pulmonar y de la tensión superficial. Pues la tensión superficial también, como es una burbuja, tiende a colapsarse. ¿Vale? Entonces, el retroceso elástico como la tensión superficial hacen que esto disminuya su volumen. Si disminuye el volumen, ¿qué pasa con la presión aquí adentro? Aumenta, ya se sale el aire. ¿Por qué no aumenta todavía más? Porque a medida que aumenta se va saliendo el aire y al salirse el aire te hace que no aumente tanto la presión ahí. Sobre el centímetro de agua que estamos analizando. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso? Ok, vamos a poner un caso extremo. Estamos el oxígeno 21%, nitrógeno 39% y CO2 0.03%. ¿Vale? ¿Cuál es la presión parcial de estos gases a nivel del mar? No, perdón, la presión parcial.
ido al sauna? Ah, sí. Como que han notado que de repente llega un momento en que sientes que ya no puedes respirar. Sí. ¿Sí? ¿Se lo han notado eso? ¿Sí, no? Sí. Y casualmente, bueno, no es casualidad, pero casualmente es cuando hay mucho vapor así, ya luego se ven las personas. Dale, bueno, que es un pulgo la persona. No tienes tú mucho, ¿no? ¿Cuál será la presión ahí en ese cuarto? No es un cuarto cerrado, o sea, tiene ventilación, ¿no? ¿Cuál será la presión? Es la misma presión. Solo que hay una. Es la misma presión la que Una hemos mayor visto ahí. cantidad de células que ¿Vale? Si el cuarto estuviera cerrado herméticamente, ¿vale? Y aumenta la temperatura, ahí sí va a aumentar la presión, pero no está cerrado herméticamente, ¿están de acuerdo en eso? ¿Vale? La presión es la misma. La presión es la misma. ¿Qué es lo que cambió? Y le estás agregando a esa mezcla de gases, le estás agregando una importante cantidad de agua. Vamos a suponer que le agregas 5% de agua. ¿Sale? El 5% de 760. Serían 38. ¿Sería 8? Sí. 8 milímetros de mercurio. ¿Vale? La pregunta es, esa agua que tú le estás agregando, ¿qué tanto hace que disminuyan los demás gases? ¿Disminuirá más el oxígeno que los demás? No, disminuye proporcionalmente. ¿Cuáles son los valores entonces que tenemos que poner ahí? ¿Pueden saber la presión parcial de oxígeno en ese aire que están respirando? ¿Cómo le tienen que hacer? ¿Cómo le dices? ¿Con qué presión está contribuyendo ahora el agua a esta presión total? 38. ¿Cuánto queda? ¿700 qué? Según la ley de Dalton, que vemos viste ayer, esta presión, 322, ¿vale? Es la suma de estos tres que restan. Ahora el 21% de 722, 152. el 69% de 722, 170, y este. Punto 2. ¿Le suman esto cuánto les tiene que dar? 760. ¿Vale? No es que disminuya más el oxígeno, todos disminuyen de manera proporcional. Pero por el simple hecho de tú añadirle a ese ambiente otro gas diferente, en este caso es agua, pudo haber sido cualquier otro gas. Pero por el simple hecho de añadirle agua, el otro gas, todos los demás gases disminuyen. ¿Vale? Porque la presión total es constante. ¿Qué es lo que pasa en el alveolo? Está haciendo exactamente lo mismo. Estás agregando otros gases a esa mezcla de gases. La mezcla de gases ya no va a ser igual, pero la presión total es la misma. ¿Vale? A nivel del mar, ¿cuál será la presión en el alveolo? ¿Pero qué le estamos agregando? Agua y CO2. ¿Qué tanto de agua? Ustedes vieron ese libro que le agregan 47 milímetros de mercurio de agua. ¿Qué tanto de CO2?
naranja milímetro. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene que hacer para sacar los demás? Para saber cómo es la composición de ese aire en el alveolo. De 160, esta es de acá, y lo que te queda está en la misma proporción. ¿Vale? Por ejemplo, 760 menos esto. 173. El 21% es 673. ¿Sí? 21% de 673. El 79%. Y bueno, el deseo es muy parecido, ¿no? ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo cómo se modifican los demás gases si tú le agregas un gas diferente? ¿Dudas? La modificación de sus gases, ¿por qué afectaría la respiración? Por ejemplo, en el caso del sabor, ¿por qué la dificultades para respirar? Ah, porque le estás agregando tanta agua que el oxígeno disminuye de manera importante. Este es un ejemplo. ¿Así? No sé qué porcentaje habrá de agua ya cuando se ve todo blanco. Es un porcentaje muy alto, ¿no? Lo suficiente para que ahora esta presión de oxígeno ya sea muy baja y esté respirando un aire que tiene muy poco oxígeno. ¿Vale? Si eras miladas, por ejemplo, supongamos que era una montaña muy alta. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Dudas de esto, chicos? ¿No? Entonces es malo el sabor. Pues depende para qué, porque Se hace mucho tiempo ahí. pues no. Pues si no te sientes mal, no creo que sea malo. Pues sí, no, yo digo. Claro que si ya te estás asfixiando ahí, sí, pues chido. ¿No tienen de estos chicos seguros? ¿Recuerdan el ejemplo que pusimos ayer? Aquí ahorita vamos a suponer, en este aire que estamos respirando, tiene una presión parcial de oxígeno de 150 milímetros de mercurio. ¿Vale? Y yo dejo un vaso con agua para que se disuelva todo el oxígeno que se pueda disolver. ¿De qué va a depender qué tanto oxígeno se disuelva ahí? Dicho de otra manera, ¿qué depende que se disuelva mucho oxígeno o que se disuelva poco oxígeno? De la solubilidad del oxígeno. La concentración que hay. La solubilidad del oxígeno y la presión parcial a la que está expuesta. ¿Cómo podemos ver esto de una manera exagerada? Si yo pongo el agua a una presión parcial de 0, ¿se va a disolver algo de oxígeno ahí? No hay oxígeno que se disuelva. Mientras más oxígeno hay en el ambiente, más oxígeno se va a disolver en esa agua. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Es lo que conocemos como ¿qué? Como de Henry, ¿no? La concentración de oxígeno que se disuelva aquí depende de qué? De la presión parcial a la que esté expuesta por qué tan soluble sea ese oxígeno en el agua. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a poner que este aire yo puedo modificar a voluntad en este cuarto y ahora también, además de la presión parcial de O2 de 150, tengo una presión parcial de CO2 de 150. ¿Vale? ¿Qué tanto CO2 se va a disolver en el agua? Depende de la presión parcial de CO2 a la que está expuesta, de la solubilidad, pero del CO2.
¿Vale? Entonces aquí se va a disolver oxígeno y se va a disolver CO2. Si yo tomo una muestra y cuantifico las concentraciones de los dos gases, ¿dónde va? ¿De cuál de los gases va a haber más en el agua? ¿Qué va a haber más concentración? ¿Por qué? ¿Ya vieron en su libro que el CO2 es muchísimo más soluble que el oxígeno en el agua? ¿Sí lo leyeron así? Sí. ¿Qué tanto más? Más de 20. Como 20 veces, ¿no? O sea, no es exactamente, pero 20 veces más soluble. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo le tomo a una persona una gasometría arterial. Con una jeringa le saco un poco de sangre. ¿Sale? Y esa sangre la meto a la máquina y la máquina me arroja estos datos. Igual que la máquina no me da como tal la concentración de un gas en la sangre, pero me da, recuerden que esto lo tomamos como una medida indirecta de la concentración. ¿Vale? Si la máquina les arroja estos datos, ¿qué piensan ustedes? ¿Para qué les sirven esos datos? ¿Les interesa saber la concentración de ese gas en sangre? ¿A qué presión? Claro que ustedes pueden calcular la presión, ¿no? ¿Qué necesitan para calcular la concentración de ese gas en la sangre? La solución. Y la concentración de ese gas, si yo digo, son partículas disueltas en agua, ¿están de acuerdo que yo lo puedo expresar en milimoles por litro? ¿Sí están de acuerdo que yo lo puedo expresar así, como expreso la concentración del sodio? ¿Qué tantas partículas de sodio hay en un litro de agua? ¿Qué tantas partículas de oxígeno hay en agua? ¿Lo puedo yo expresar así? Porque es una circunstancia diferente, ya no está en una mezcla de gases. Ya el oxígeno ya está formando parte de una solución en agua. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué necesito yo conocer para saber la concentración del oxígeno en esa sangre? ¿Qué tan soluble es el oxígeno? ¿Sale? ¿En qué unidades viene? Independientemente del número, ¿en qué unidades viene ese coeficiente de solubilidad? Viene en esta unidad de coeficiente de solubilidad. ¿Qué me dice ese coeficiente de solubilidad? ¿Milimoles por litro por milímetro de mercurio? ¿Qué me indica esa unidad de coeficiente de solubilidad? Vamos a suponer, esto es algo arbitrario, que el coeficiente de solubilidad del oxígeno sea de 1. ¿Qué piensan al respecto de ese coeficiente de solubilidad del oxígeno de 1? No quiero que me lo digan así. Un carro alcanza una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. ¿Sale? ¿Qué se me viene a la mente cuando yo este dato? Que si le das chance de 1 hora a este carro, van a correr 250 kilómetros. Sí, o sea, suena muy simple. Quiero que me lo digan exactamente así. El coeficiente de solubilidad, en este caso hipotético, es de 1 milimolar por litro por milímetro de mercurio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué significa eso? Algo así, pero ¿cómo que pasa? Que va a estar va a ser proporcional como subida de 1 mol por litro a 1 milímetro de mercurio. Por ahí tienen la idea, pero como que... Significa esto, chicos, fíjense. Si yo expongo este vaso con agua a una presión parcial de oxígeno de 1 milímetro de mercurio, Va a haber una concentración. la concentración de oxígeno en esa agua va a ser de 1 milimol por litro.
coeficiente de solubilidad que me dice, por cada milímetro de mercurio de presión a la que esté expuesta, la concentración de ese gas en agua va a ser de 1 milimol por litro. Esto también es el coeficiente de solubilidad. Y es la famosa ley de Henry, ¿no? Que la concentración de un gas en una solución acuosa depende de la presión parcial a la que esté expuesta ahí, su coeficiente de solubilidad. ¿Qué te habla de ese coeficiente de solubilidad? ¿Qué tanto se va a disolver por cada milímetro de mercurio? ¿Cuál es el coeficiente de solubilidad del oxígeno? ¿0.024? Sí. Supongo que yo lo conocía como .03, pero a lo mejor esas ya son ediciones nuevas en donde ya quieren así como hacerlo más exacto, ¿no? Pero vamos a redondearlo a .03, ¿vale? ¿Qué les diste en su .03? Que por cada No. por cada que por cada 0.03 milímetros de mercurio va a haber una cantidad. Que si tú expones el agua a 1 milímetro de mercurio, lo que se va a disolver van a ser 0.03 milímetros. La concentración de oxígeno en agua va a ser esta por cada milímetro de mercurio. O sea, si yo expongo, ahora sí vamos a hacerlo más real, si expongo mi vaso con agua a una presión parcial de oxígeno de 1 milímetro de mercurio, ¿cuál va a ser la concentración de oxígeno aquí? 0.03. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ok, o vamos a nuestro caso, nuestra gasometría de una persona, nuestra gasometría de sangre arterial. El gasómetro le reporta este dato, 90 milímetros de mercurio. ¿Pueden saber qué tanto oxígeno está disuelto en esa sangre? Sí, ¿por qué? Porque es prácticamente agua. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Y qué conocen? El coeficiente de solubilidad del oxígeno. Entonces yo les pregunto, ¿qué tanta oxígeno tiene esa sangre? ¿A qué concentración está esa sangre? 2.7 milimoles por litro. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿A qué concentración está el CO2 en la sangre? Fíjense aquí cómo, a pesar de que habíamos dicho que la presión parcial de un gas es una medida indirecta de la concentración, así lo vamos a ver siempre. Si estamos hablando de diferentes gases, aquí ya no cuadra tanto. ¿Por qué? Dijimos que el CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno, ¿no? Vamos a poner como que sí es 20 veces más soluble. ¿Cuál será el coeficiente de solubilidad entonces? ¿0.6? ¿Sí, no? Milimolar por milímetro de mercurio. En este paciente, ¿cuál es su concentración de CO2 en sangre? ¿Cuánto? 24 milimolar, milimoles por litro, ¿no? Fíjense, ya dijimos que la presión parcial de un gas es una medida indirecta de la concentración. En esa sangre, ¿cuál es la presión parcial mayor? ¿La de oxígeno o la de CO2? La de oxígeno. Sí están de acuerdo en eso, la de oxígeno tiene una presión parcial mayor. Pero ¿de qué hay más? ¿De qué hay más moléculas en esa sangre? Hay muchísimas más moléculas de CO2. Porque es muchísimo más soluble. ¿Sale? Ahora, ¿tienen dudas con esto? Esto fue un puro ejercicio matemático de cuánto se disuelve y por qué se disuelve más CO2. ¿Sale? Ahora, ¿estos valores te sirven aquí de algo en la práctica? Ya cuando estás con una persona, cuando estás en la práctica, ¿te sirve de algo saber esos datos de la concentración en milimolar por litro de oxígeno, la concentración milimolar de CO2? Sí. ¿Sí? Se puede cualificar lo que sería la función pulmonar, ¿no? Si tenemos una excedencia importante de oxígeno en la sangre, se puede ya sea cualificar la función pulmonar o la calidad de los eritrocitos. Pero ¿qué creen? En ningún reporte de ningún lado van a encontrar esta persona tenía una concentración de oxígeno en la sangre arterial de 2.7 milimoles por litro. ¿Cómo se los expresan? Presión parcial, como se los manda a la gasometría. ¿Por qué no les interesa este dato? Aunque tú no supieras este dato, aunque tú no supieras el coeficiente de solubilidad, y si no me creen ahorita que están los internos ahí que vinieron a hacer su examen, pregúntenle si saben sacar una gasometría arterial. Y van a decir, ¿qué es lo que se pasan haciendo todo el día? ¿Vale? Que les digas, ¿cuál es el valor normal de la presión parcial de oxígeno? Les van a saber más del 90%.
del 60 milímetros de mercurio. ¿Ya? Es lo normal, más de 60 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión parcial de CO2 normal? De 35 a 45 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el coeficiente de solubilidad del oxígeno? Nadie se lo va a saber, a nadie le importa. ¿Por qué les interesa más a saber a qué? Sí, porque este dato te dice otra cosa. ¿A qué presión puede estar? Sí. Habíamos visto que si yo mi agua la pongo a una presión de 100 de oxígeno, ¿qué tanto oxígeno se va a disolver? ¿A qué concentración va a estar? No lo sé, si no lo sé coeficiente de solubilidad, pero al fin y al cabo no me importa tanto eso. Que si yo agarro con mi jeringa de gasometría, tomo una mezcla de esa agua, la mando al gasómetro, ¿qué me va a dar? Que el oxígeno tiene una presión parcial de 100. Se dan cuenta que no me dice nada. Pero ojo aquí, no me dice nada, ¿por qué? Porque yo ya conozco este valor. Vamos a hacerlo al revés. ¿Vale? Yo agarro un vaso de agua de aquí, le tomo una muestra, la mando al gasómetro y ahora el gasómetro me dice, esta agua tiene una presión parcial de 75 milímetros de mercurio. Ahora sí este dato sí me sirve. ¿Por qué? Es la presión de Porque yo no conocía la presión parcial de oxígeno en el ambiente, ¿no? ¿Qué me dice este dato? ¿Me interesa saber la concentración de oxígeno en esa agua? No. Pero sí, aquí Este dato me dice que estuvo expuesta a esa agua a una presión parcial ambiente de 75 milímetros de mercurio y que se disolvió todo el oxígeno que se podía disolver a esa presión parcial. ¿Sí están de acuerdo en eso? Regresamos a nuestro ejemplo. Gasometría de sangre arterial, presión parcial de 290, presión parcial de CO2 de 40. ¿Vale? ¿Qué les dicen estos datos? Ya quedamos, esto no les interesa. Esto no les interesa. ¿Qué les dicen estos datos? Que la sangre arterial que tú estás recolectando estuvo expuesta a un aire, ¿vale? Que tiene una presión parcial de oxígeno de 90 milímetros de mercurio y una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Y qué otra cosa importante? Que estuvo expuesta a esa presión y que además tuvo el tiempo suficiente para disolverse todo el oxígeno que se podía disolver ahí. Porque se dan cuenta que cuando yo puse mi vaso aquí, no se disuelve todo de manera inmediata. Es rápido, pero no sabemos qué tanto tiempo lleve. ¿Vale? No es así totalmente inmediato, sí lleva un tiempo. Igual. Tienes aquí alveolo. ¿Vale? Viene la sangre para ponerse en contacto con ese aire. ¿Okay? ¿A qué presión parcial de oxígeno llegaba la sangre? 40. Y se va a exponer, se va a poner en contacto con una presión parcial diferente que se encuentra aquí en el área abdominal. ¿Vale? Después de ponerse en contacto y disolverse todo el oxígeno que se pueda disolver, esta sangre arterial va a tener una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Esta es la sangre que tú vas a recolectar en una gasometría de sangre arterial. ¿Vale? La mandas al gasómetro, ¿qué te va a reportar? 100 milímetros de mercurio. No te interesa a ti saber qué tanto oxígeno está disuelto ahí, sino qué te dice este dato. Que por lo tanto, ¿cuál es la presión parcial de oxígeno aquí? 100 milímetros de mercurio. ¿Vale? ¿Y qué otra cosa? Que tuvo el tiempo suficiente para disolverse todo el oxígeno que se podía disolver ahí. ¿Vale? Los que estudian esto mencionan que imagínense que viene aquí la sangre moviéndose de aquí para acá. ¿Vale? Que nada más con el transcurso de un tercio del capilar pulmonar ya se disolvió todo el oxígeno que se podía haber disuelto. ¿Vale? Todo lo demás, digamos, que es una especie de factor de seguridad. ¿Factor de seguridad para qué casos? En reposo, ¿cuál es el gasto cardíaco? 5 litros por minuto. ¿Vale? ¿Qué tanta sangre está llegando a los pulmones por minuto? 5 litros.
¿Qué pasa? Tú pones a correr, aumenta tu gasto cardíaco a 25 litros por minuto. En un minuto, a la misma unidad de tiempo, le va a llegar más sangre al pulmón. ¿Vale? Va a ir más rápida la sangre. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí están de acuerdo que va a ir más rápido? Esto está también diseñado que aunque por muy rápido que venga la sangre por aquí, sí se le da el tiempo al oxígeno que se disuelva todo el oxígeno que se puede disolver. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces, los que estudian esto dicen que solo con un tercio de su recorrido, a un gasto cardíaco en reposo de 5 litros, ya la sangre ya alcanzó esta presión parcial de oxígeno. ¿Qué pasaría si no fuera así? ¿Qué pasaría si necesitara todo el recorrido del capilar en reposo? Cuando tú aumentas el gasto cardíaco, ya no le daré el tiempo suficiente a disolverse todo el oxígeno disponible y la sangre ahora saldría con una presión parcial de oxígeno menor. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo en eso? A ver si están tan de acuerdo en eso, yo les digo, una gasometría arterial diferente, de una persona diferente. El gasómetro te reporta una presión parcial de oxígeno de 50 milímetros de mercurio. ¿Tú qué te imaginas? Tiene dos opciones aquí, ¿no? Pues estuvo expuesto a una presión parcial de 50, No se puede interpretar. estuvo expuesto a una presión parcial mayor, pero no se le dio el tiempo de que se disuelva todo el oxígeno que se podía disolver. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿En qué situaciones pasará lo primero? Que la presión parcial de oxígeno aquí sea de 50. Que no pase hay una obstrucción. Es simplemente algo más fácil. Si yo dejo de ventilar ahorita, me vamos a empezar a poner azul. Es un indicio que la sangre tiene una presión parcial de oxígeno baja. Vamos a ver por qué, que tiene que ver la hemoglobina que veas azul. ¿Vale? Pero es un indicio de que la presión parcial de oxígeno en la sangre está disminuyendo. ¿Por qué? Porque como ya no estoy ventilando, ¿se acuerdan que el objetivo de la ventilación era mezclar mi aire alveolar con el aire atmosférico? Para que el aire alveolar se parezca lo más que se pueda al aire atmosférico. ¿En qué se tiene que parecer? En las altas presiones de O2, de oxígeno, que hay en el aire atmosférico. Si yo dejo de ventilar, la presión parcial de oxígeno en el aire alveolar baja. ¿Con qué presión parcial va a salir la sangre? O sea, la presión parcial a la que está expuesta. Yo le tomo una gasometría a esa persona y ¿qué presión va a salir? 50. 50. Esa es una opción, ¿no? ¿O qué otra? Que si esté ventilando bien, pero ese oxígeno no se disuelva bien aquí. ¿Cómo en qué circunstancias? Ya vimos que está bien diseñado esto, que aunque por mucho que vaya muy rápido la sangre allí, sí le da el tiempo suficiente. ¿Vale? ¿Qué otro factor se puede alterar para que no se le dé tiempo al oxígeno de disolverse? La sangre, como diferencia del vaso de agua, no está en contacto directo con el aire. ¿Vale? Hay ciertas estructuras que se interponen ahí. Esa le llaman la barrera alveolo-capilar. ¿Vale? ¿Cuál es esa barrera? Células epiteliales del alveolo, que son los neumocitos tipo 1. La matriz extracelular y el endotelio del capilar pulmonar. Todo eso tiene que atravesar el gas para llegar, ya sea del aire alveolar a la sangre, o en el caso del CO2, de la sangre al aire alveolar. ¿Vale? Si esa barrera se modifica, ¿están de acuerdo que se va a modificar el tiempo que el oxígeno se va a disolver aquí? ¿Vale? Vamos a suponer que la persona le falla el ventrículo izquierdo, aumenta la presión en la aurícula izquierda, aumenta la presión en las venas pulmonares, aumenta la presión en los capilares pulmonares. Esto lo vemos cuando vemos cardio. Aumenta la presión en los capilares pulmonares, aumenta la presión endostática capilar en los capilares pulmonares y se empieza a salir más agua hacia el intersticio. Y esto se empieza a llenar de agua, y es lo que se conoce como edema pulmonar.
Ahora ese componente de la barrera de intercambio gaseoso, ese componente de la barrera alveolar capilar, ya está modificado. En estas circunstancias, le va a costar más trabajo el oxígeno pasar de aquí hasta acá para disolverse en la sangre. El edema pulmonar sería la causa de que una persona tenga una presión de 2 baja. Y no es porque no esté expuesta a una presión parcial de oxígeno alta, sino porque no se le da tiempo suficiente para disolverse. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí, seguros? Doctor, los valores solamente de 90 y 40. No, de presión de oxígeno más de 60. Más de 60. Ok. Y de CO2 de 35 a 45. Digamos que de oxígeno no hay un rango de mayor y menor, ¿sale? O sea, nada más nos interesa un dato que sea más de 60 milímetros de mercurio. ¿Sale? De oxígeno, de CO2, sí nos interesa que no sea ni tan baja ni tan alta, porque eso modifica el pH, lo vamos a ver después cuando vemos la relación ácido-base. Entonces los que afectan a la que se dé el tiempo suficiente para que se disuelva el gas en el capilar no son en el capilar, o sea, se están antes. O sea, ahí dice que pueden a más de... O sea, o hay otras afecciones que pueden hacer que no se disuelva, pero que ocurra eso dentro del capilar. Un proceso inflamatorio, también donde se puede usar la barrera de intercambio gaseoso. Por ejemplo, una patología que se conoce como fibrosis pulmonar, en la que se deposita mucha matriz extracelular. También está más gruesa que la barrera de intercambio gaseoso. O sea, pueden ser diferentes cosas que modifiquen la barrera de intercambio gaseoso. ¿Vale? O un caso ya específico que ahorita no vamos a mencionar porque no está en relación con esto, que se conoce como cortocircuito. Pero aquí el problema es diferente, se mezcla sangre oxigenada con sangre desoxigenada, es un problema totalmente diferente, lo vamos a ver después. No tiene que ver con la oxigenación de la sangre, ¿vale? Sino que se mezcla sangre que no se oxigena con sangre. ¿Vale? Pero esa es otra cosa, ¿eh? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Y ya están confundidos. ¿No? ¿Seguros? Sí, es que yo no entendí bien lo de la formación del edema. Por el movimiento de la Bueno, en el caso específico no me puedo detener mucho porque eso lo vimos en carne. ¿Vale? Revisa tus apuntes de microcirculación. ¿En qué circunstancias aumenta la presión estática del capilar? ¿Vale? Al aumentar, por ejemplo, la cantidad de cosas que impiden el paso del gas, podría decir que disminuye su solubilidad. No, la solubilidad es una propiedad del gas. No hay un término como de permeabilidad, pero que se aplica aquí. ¿Cómo lo dirías? Ajá. O sea, es que igual. Bueno, el principio que puedo mencionar aquí es la ley de Fick. Lo voy a mencionar, pero no viene al caso porque ya lo hemos visto múltiples veces y no viene al cabo. Tienes una concentración aquí, tienes una concentración acá, un nivel absoluto. ¿Vale? ¿De qué depende el flujo de partículas de aquí para acá? De la diferencia de concentración por la permeabilidad de esta barrera. Pero en realidad aquí hay un término hace que aumente la velocidad. Si quieres, se puede llamar permeabilidad de la barrera alveolar capilar. Sí, es eso. ¿Dudas seguros que no, chicos? Entonces, fíjense. Entonces aquí ya podemos cerrar nuestro circuito. Este será, claro, aquí no estamos poniendo el corazón, pero esto será la circulación menor y circulación sistémica. Esta representa células ahí, del hígado, ¿vale?
fines prácticos no nos vamos a enfocar en el oxígeno. ¿Vale? Sí vamos a ver una clase de transporte de CO2 y van a ver que ya no van a tener mucha información, porque nada más lo que tenemos que cambiar son las presiones parciales de CO2. Y digamos que van en sentido contrario. ¿Sale? ¿Qué presión parcial de oxígeno dijimos que vamos a poner aquí para fines? 100 milímetros de mercurio. ¿Sale? ¿Con qué presión va a salir la sangre arterial? Una vez que pasa por los capilares, a la presión en la que está expuesta. Aquí la presión de O2 entonces es de 100 milímetros de mercurio. ¿Con qué presión de O2 va a llegar a los tejidos? Con esta misma presión de 100. ¿Sale? Ahora, ese oxígeno va a difundir hacia el espacio intersticial y luego al interior de las células, simplemente por diferencia de concentración. Igual que el mismo fenómeno que vimos en difusión en las primeras clases, exactamente igual, por pura diferencia de concentración. Entonces, si el oxígeno está difundiendo del capilar hacia el intersticio, ¿eso qué quiere decir? Que la concentración de oxígeno del capilar es mayor que la concentración de oxígeno en el intersticio. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Vale? Ahora, ¿qué tal mayor? Ahorita, para no manejar diferentes unidades, aquí, aquí, acá, todas las vamos a utilizar, la que vamos a utilizar para todas es la presión parcial. La que es una medida indirecta de la concentración. ¿Cuál es la presión parcial de oxígeno aquí en los tejidos? 100. No puede ser de 100 porque si fuera de 100 no habría flujo de oxígeno hacia acá. Tiene que ser menor. ¿Qué tal menor? ¿Ustedes leyeron en su libro qué es? 40 milímetros de mercurio. ¿Sale? Esto nos sale directamente de la concentración. Si la presión parcial de la sangre arterial es mayor que acá, decimos que la concentración de oxígeno aquí es mayor que acá. Y este proceso de difusión, este flujo neto de oxígeno de la sangre capilar hacia el intersticio, se va a seguir produciendo hasta que las concentraciones se igualen. Entonces, ¿con qué concentración va a ser el oxígeno? ¿Con qué presión parcial va a ser el oxígeno? Entre 40 milímetros de mercurio. ¿Sí se acuerdan de qué está pasando aquí? ¿Con qué presión va a llegar el oxígeno? Con una presión de 40 milímetros de mercurio. Como se va a exponer a una presión de 100, igual va a difundir el oxígeno de aquí para acá, se va a disolver el oxígeno atravesando esta barrera de intercambio de CO2 y todo sale bien, sale con una presión parcial de 100. Y esa puede variar, ¿no? Sí, dependiendo de qué. La presión que tengas aquí y de la presión que tengas acá. Si un tejido es metabólicamente más activo y está consumiendo más oxígeno, ¿cómo van a ser las concentraciones de oxígeno aquí en el intersticio? Más bajas. Por ejemplo, no sé, yo lo presento con una presión parcial 30. ¿Vale? ¿Cómo va a ser la sangre arterial? 30. ¿Cómo va a llegar acá? 30. Si esta en vez de ser 100 está disminuyendo la ventilación de una persona y es 90, ¿con qué presión va a salir acá? Y claro que se puede modificar dependiendo de a qué presión se está exponiendo esa sangre, tanto en el alveolo como en de los tejidos. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí seguros? ¿Qué tanto oxígeno necesita nuestro cuerpo? Aunque por ejemplo están sentados, ¿qué tanto oxígeno necesita su cuerpo para seguir viviendo? Dicho de otra manera, lo vamos a manejar así. ¿Cuál es el requerimiento de oxígeno en los tejidos de su cuerpo? De su cuerpo. ¿Más de qué? 60 milímetros de mercurio es una medida de concentración.
Es como si yo les dijera, ¿cuánto sodio necesita su cuerpo? Y me dijeran 10.000 equivalentes por litro. ¿Eso tiene sentido? ¿En qué me lo tendrán que dar? En porcentaje. ¿En qué vienen sus libros? Requerimiento de oxígeno por los tejidos. ¿Cuántos mililitros de oxígeno necesitan los tejidos por minuto? Sí, están de acuerdo que lo podemos expresar así. ¿Sí están todos de acuerdo con esta unidad? ¿Bien? ¿Cuánto requiere mi cuerpo para sobrevivir? Investiguen ese valor en la Wikipedia, no es malo. ¿Cuánto? 200 mililitros de oxígeno por minuto. O sea, no importa cómo, siempre y cuando tú le mandes 200 mililitros de oxígeno a tus células por minuto, ya con eso ya conocen la ATP que tienen que producir. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Alguien tiene una confusión con este dato que estamos analizando? O sea, todas las células de tu cuerpo están consumiendo 200 mililitros de oxígeno en un minuto. No, todas en conjunto. Sí, porque ¿cuántas células tenemos en el cuerpo? Multiplica 100.000 millones por esto. O sea, todas las células en conjunto, en total, consumen 200 mililitros de oxígeno en un minuto. ¿Sí están de acuerdo en eso? Fíjense, vamos a hacer un ejercicio aquí, simplemente, porque, bueno, quedamos que hoy vamos a ver la hemoglobina. ¿Vale? Pues yo pregunto, ¿para qué es la hemoglobina? Ustedes me lo van a decir. Para transportar oxígeno. Pues sí, eso es. Pero yo les podría preguntar, ¿el oxígeno va disuelto en la sangre? Lo acabamos de ver, el oxígeno se puede disolver en el agua. Si el oxígeno se está llevando por la sangre disuelta en el agua, ¿para qué quieres la hemoglobina? Para que llegue más rápido. Bueno, precisamente ahorita vamos a analizar por qué tiene que existir la hemoglobina. ¿Sale? Fíjense, las células están consumiendo 200 mililitros de oxígeno por minuto. O sea, ¿cuál será lo mínimo que les tienes que enviar de oxígeno? 200. Y esto estamos hablando de reposo. O sea, después de comer, se les consume más. Estás haciendo ejercicio, consumen más. ¿Sale? Si pones a pensar, consumen más. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Si no existiera la hemoglobina, ¿qué tanto oxígeno le llegarían a las células? ¿No le llegaría? ¿Qué tanto? 25%.
25%. Es muchísimo. ¿Cómo lo podremos sacar? ¿Cómo lo podremos sacar? ¿Conocemos qué tanta sangre le llega? ¿Conocemos qué tanta sangre le llega a los tejidos? Sí, ¿no? ¿Qué tanta sangre le llega a los tejidos? Y en estos 5 litros va disuelto el oxígeno. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué les falta conocer nada más? La concentración de oxígeno en esa sangre. ¿Yo la puedo conocer? ¿Qué necesito saber? ¿Qué está ahí? La solubilidad de ese oxígeno. ¿Sí están de acuerdo? A una presión parcial de oxígeno de 100, que es la presión parcial de la sangre arterial, su coeficiente de solubilidad, ¿cuál va a ser? Ojo aquí, ojo aquí. El coeficiente de solubilidad que nosotros habíamos visto hace rato no nos sirve en este caso. Porque nosotros, fíjense, queremos saber cuántos mililitros se mandan, ¿no? ¿Cuántos? Milimoles. Necesitamos un coeficiente de solubilidad diferente que nos hable de mililitros, ¿no? De cuántos mililitros de oxígeno se va a disolver por milímetro de mercurio. ¿Tienen ese dato? Es el anterior. ¿Alguien es Paula? ¿Cuál es? 0.003 ¿qué? A ver, dime exactamente cómo viene, cómo está ahí. Dice, el coeficiente de solubilidad del oxígeno es aproximadamente 0.03 mililitros de oxígeno por cada decilitro de sangre en cada milímetro de mercurio de sangre. Pero entonces, ¿.003? Pero en decilitros. ¿.003 qué? Mililitros de oxígeno por decilitro de sangre por milímetro de mercurio. Es lo mismo, no se confundan, es exactamente lo mismo, está diciendo exactamente lo mismo. Si tu sangre está expuesta a 1 milímetro de mercurio, ¿cuál va a ser la concentración de oxígeno? 0.003 mililitros por decilitro de sangre. ¿Vale? Es que no entiendo de dónde viene la confusión. Si la glucosa, ¿cómo la miden? Miligramos por decilitro, ¿no? La creatinina, miligramos por decilitro. Igual aquí, mililitros por decilitro. ¿Sí, no? ¿Cuál es la concentración de oxígeno en esta sangre entonces? ¿Lo tienen que multiplicar por? La presión parcial. La presión parcial. Entonces, ¿cuánto les quedará? Punto 3, ¿qué? Mililitros de oxígeno por decilitro. ¿Cuántos mililitros son? ¿En un litro cuánto habrá? ¿Cómo? En un litro. 3. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Cuál es la concentración de oxígeno en la sangre arterial? 3 mililitros de oxígeno por litro. ¿Cuál es el gasto cardíaco en reposo? ¿Qué tanto oxígeno le estás mandando a las células por minuto? 15 mililitros de oxígeno por minuto. ¿Cuánto necesitan? 200. ¿Te alcanza con el oxígeno que va disuelto en la sangre para satisfacer los requerimientos de oxígeno en las células? ¿Qué necesitarías cambiar? No puede ser más soluble el oxígeno porque el oxígeno así es. ¿Te interesa aumentar tu gasto cardíaco? Como 7 veces. ¿Vale? Tu gasto cardíaco tendría que ser como de 35 litros por minuto para llevarle suficiente oxígeno a las células. ¿Están de acuerdo que eso no se puede? ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la manera en la que se resuelve todo eso? La hemoglobina. Si ustedes preguntan para qué sirve, o sea, ¿cuál es la razón de ser de la hemoglobina? Les avientan así todo este choro. Si no quedan convencidos, pues es el mejor. ¿Quedan convencidos ustedes? Ok. ¿Sí quedan convencidos de por qué se requiere la hemoglobina? No es suficiente con el oxígeno que va disuelto en la sangre. Va muy poco oxígeno disuelto en la sangre. O sea, tenemos la gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace la hemoglobina?
Si lo quieren ver de la siguiente manera, como dice Dulce, es una buena manera de verlo. Hace que se disuelva más oxígeno en la sangre todavía. Es lo que hace el hemoglobina. Hace que se disuelva todavía más oxígeno para que a la misma presión parcial vaya en la sangre muchísimo más oxígeno. ¿Sale? Ahora sí, se pueda satisfacer este requerimiento de sustancia. ¿Sí se quedan de acuerdo con ese concepto? ¿O qué me pueden decir ustedes para qué sirve la hemoglobina? Para transportar oxígeno, ¿hay que decir así? Sí, pues sí, quiere decir así, sí. O sea, como ustedes lo entiendan mejor, para transportar oxígeno para que se disuelva más oxígeno en la sangre, para que vaya más oxígeno en la sangre de una determinada presión parcial. Ok, entonces, ya vimos para qué nosotros necesitamos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ese que no me gustan las gráficas, pero algo en la gráfica, no hay remedio. ¿Sale? Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner un vaso, pero ahora no va a ser un vaso de agua, va a ser un vaso de sangre, ¿vale? Que contiene plasma, contiene eritrocitos, y dentro de los eritrocitos va a ser lo que conocemos como hemoglobina. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice la clase pasada, pero ahora en vez de poner un vaso de agua y ponerlo a diferentes presiones parciales de oxígeno, va a ser un vaso con sangre. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Vale? Entonces tengo aquí mi vaso con sangre, y esa sangre lleva los. Entonces esos eritrocitos van a movimiento. ¿Okay? ¿Qué gráfica voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente: voy a exponer ese vaso a un ambiente con diferentes presiones parciales de oxígeno. Luego, ¿qué voy a hacer? Lo expongo a unas diferentes presiones parciales de oxígeno, lo centrifugo. ¿Para qué? Para separar el plasma de los eritrocitos. Luego, le voy a medir qué tanto oxígeno se disolvió en el plasma, en el agua, y qué tanto oxígeno va en los eritrocitos, y lo voy a graficar acá. Entonces, ¿cómo tiene que ser mi gráfica? ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuál es lo que estoy modificando? La presión parcial de oxígeno a la que le voy a exponer. Entonces, presión parcial. ¿Vale? ¿Qué es lo que yo voy a medir? ¿Qué es lo que yo voy a medir? Las concentraciones de oxígeno, ya sea en el plasma o en los eritrocitos. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo con lo que voy a hacer? Ejemplo, expongo esto a una presión parcial de oxígeno de 0. ¿Se va a disolver algo de oxígeno aquí? No. Centrifugo esto, separo el plasma de los eritrocitos. Cuantifico la concentración de oxígeno en el plasma, ¿cuál va a ser? 0. ¿A una presión parcial de 0? ¿La concentración es? Pongo un punto ahí. Ahora agarro los eritrocitos, cuantifico cuánto oxígeno hay ahí. ¿Me va a dar un valor de? De 0, no hay nada de oxígeno. ¿Sí están de acuerdo en eso? Pongo un punto ahí. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Y voy a hacer 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ¿Vale? Y ahora nada más voy a dar una escala aquí. ¿A qué presión, qué concentración de oxígeno teníamos en el agua, en el plasma, a una presión parcial de 100? Lo acabamos de hacer ahorita, ¿no?
¿Qué concentración de oxígeno? 3 mililitros por litro. ¿Qué concentración de oxígeno tenemos en mililitros por decilitro? Punto 3. Era punto 3, ¿no? Sí. ¿Era punto 3? Fíjense la escala que voy a poner aquí. 20, 10. Aquí viene el 5. A una presión parcial de 100, ¿cuál es la concentración de oxígeno disuelto en el plasma? 20. A una concentración parcial de 100, ¿cuál es la concentración de oxígeno disuelto en plasma? En el agua, en el plasma. Punto 3, acabamos de decir, se les acaba de preguntar. Punto 3, ¿no? ¿En dónde pongo mi punto? Vean la escala. Este es 1, será punto 3, ¿no? Entonces, si hubiera ido paso por paso, 10, 20, 30, ¿cómo iría esta? Una es la verde, ¿no? Sí va aumentando, pero va aumentando poco a poco, ¿no? Por lo menos en la escala en la que yo estoy viendo. ¿Sí están de acuerdo en dónde sale esta gráfica? ¿Sí seguros? Ahora, ¿cómo se va a aplicar esta gráfica? Expongo mi sangre a una presión parcial de 10. Centrifugo, veo cuánto oxígeno va en los eritrocitos. Lo expongo a una presión parcial de 20 y hago exactamente lo mismo una y otra vez. ¿Vale? ¿Qué voy a encontrar aquí? Que a una presión parcial de 100 van 20 mililitros por decilitro, pero ya no de sangre, sino de que de los puros eritrocitos. ¿Sale? Y ahora, algo importante aquí, que esto no es una relación lineal, como la de que va disuelto en el agua, sino tengo algo bien extraño. ¿Bien? ¿Sí lo vieron en sus libros? Sí. ¿Qué me dice esa gráfica? ¿Cómo? Que a un cambio sustancial de oxígeno, bueno, de presión sustancial de oxígeno, aumenta la cantidad de oxígeno. La cantidad de... Pero ojo, aquí la concentración de oxígeno nada más en los puros eritrocitos, ¿eh? Con una determinada presión. A ver, veamos. Ok, ese es lo del punto ese, ¿no? Ajá. Y luego. Cuando luego digan, ¿qué les dice esta forma? Fíjense, les voy a decir lo que me dice a mí. Si tú expones los eritrocitos a presiones parciales de oxígeno bajas, ¿vale? La concentración de oxígeno es muy baja. ¿Sí están de acuerdo en eso, no? Si tú lo pones a presiones altas, la concentración de oxígeno es muy alta. ¿Sí están de acuerdo en eso? Que este cambio se da de manera abrupta en un rango de concentración. Dicho otra vez, llevan aumentando la presión parcial a la que está expuesta y el oxígeno que va disuelto en esos eritrocitos no aumenta mucho. Sí se aumenta que no aumenta mucho, pero llega un punto en que el oxígeno que va en esos eritrocitos, por pequeños cambios en la presión parcial, aumenta muchísimo. ¿Sí están de acuerdo en eso? Aumenta muchísimo. Fíjense, aquí pequeños cambios hacen que aumente mucho el oxígeno que va transportado en los eritrocitos. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando llego hasta acá? ¿Qué me dice esto? Y yo no puedo aumentar más. Que aunque yo siga aumentando las presiones parciales de oxígeno, ya no se une más oxígeno
Y yo podría seguirme, ¿no? O sea, me puse así porque ese es nuestro oxígeno, ¿verdad? Pero yo podría seguirme y vería que ya no va a transportar más oxígeno. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, eso de que ya no se puede unir más, de que ya no puede transportar más, yo lo puedo expresar con otra palabra. Digo que cuando ya no puede transportar más, ya se saturó, pero ya se saturaron los eritrocitos de oxígeno. ¿Alguien dice que ya se saturaron? Que por mucho que yo siga aumentando la presión parcial a la que estén expuestos, ya no se va a unir más oxígeno. ¿Sí están de acuerdo en eso? Y yo lo puedo expresar en porcentaje. Cuando ya está totalmente saturado, digo que está al 100%. ¿Sale? Entonces este será nuestro porcentaje de saturación de oxígeno. Ahora, obviamente sistemas también de hemoglobina, este comportamiento, están viendo que el oxígeno que va a los eritrocitos es a consecuencia de la hemoglobina que tienen los eritrocitos. Entonces, esta gráfica la llamamos nosotros curva de saturación. ¿Qué características tiene la hemoglobina? ¿Qué es la hemoglobina? Es una proteína. ¿Qué características tiene? La hemoglobina del adulto, damos hemoglobina A, tiene 2 unidades. ¿Qué otra característica tiene esta proteína? Proteínas hay muchas, ¿no? ¿Qué tipo de proteína es esta? Ok, es una proteína que está formada por 4 unidades globulares. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene? ¿Qué más le dieron? ¿Qué tipo de proteína es la hemoglobina? ¿Qué tipo de proteínas que diría? Transportador de oxígeno. Bueno, sí pueden decir eso porque transporta oxígeno. ¿No? ¿Qué otra característica puede? Algunos libros la manejan como que es una cromoproteína. ¿Sí? ¿Esto de cromo es por? ¿Qué otra característica tiene? Sí se quedó tarea, ¿no? Estudiar el caso de Yo creo que había un grupo con hierro. Ok. ¿Ustedes se acuerdan de sus clases de bioquímica? Que cuando una proteína, cuando la cadena de péptidos tiene otra cosa, además de los aminoácidos, a esa otra cosa que no son aminoácidos se les conoce como grupo prostético, ¿no? ¿Cuál es el grupo prostético de esta hemoglobina? Grupo hemo. ¿Sí están de acuerdo? Ahora vamos a meter en cuestiones de cómo está la estructura química del grupo hemo. Simplemente vamos a poner que lo único que nos interesa es cuál es la peculiaridad de ese grupo hemo. Tiene una forma de hierro. Que tiene hierro, y ese hierro tiene la peculiaridad de que ahí precisamente es donde cada subunidad tiene un grupo hemo, cada grupo hemo tiene un hierro, y cada hierro puede unir una molécula de oxígeno. Entonces, por pura suma, ¿cuántas moléculas de oxígeno puede transportar una molécula? ¿Vale? Y aquí es un primer indicio de por qué llegamos a un tope, llegamos a una... ¿Por qué si yo sigo aumentando la presión parcial de oxígeno a la que está expuesta la hemoglobina, ya no puede transportar más? Porque tiene un número limitado de sitios para fijar oxígeno. Si una persona tiene mayor cantidad de hemoglobina, ¿aumentaría la cantidad de oxígeno que puede transportar? Sí, ¿Sí? sí. De hecho, es un factor que se conoce, es uno de los factores de una situación que se conoce como aclimatamiento o aclimatación, depende de como lo que decías de Everest. Ajá, sí, me voy por ejemplo a vivir a Ecuador o a Bolivia, que creo que están todavía más arriba que nosotros. Después de un tiempo los niveles de hemoglobina van a aumentar. Sí, pues la capacidad de transportar. ¿Vale? Ahora,
este grupo hierro, así nada más como dato curioso, no es clase de bioquímica, pero ustedes saben que puede encontrarse como, según su estado de oxidación, como ferroso, férrico. ¿Al cual está más oxidado? ¿El que tiene 2 más o el que tiene 3 más? El que tiene 3 más, que le llamamos férrico, ¿no? El férrico ya no puede unir oxígeno. ¿Sale? Para que un oxígeno tiene que estar reducido, como ferroso. Así como lo pongo aquí, como Fe con 2 más. ¿Sale? Ese ferroso sí se puede oxidar en nuestro cuerpo. Y cuando se oxida, está claro que ya no puede unir más oxígeno. Cuando los grupos, estos grupos se encuentran como férricos en la hemoglobina y ya no pueden unir oxígeno, esa hemoglobina se conoce como metahemoglobina. ¿Vale? Y tenemos nosotros enzimas en el cuerpo que se encargan de reducir esa metahemoglobina, reducir ese férrico, a pasarlo a ferroso y que pueda otra vez unir oxígeno. Pero esa hemoglobina ya no se puede unir. La hemoglobina que ya tiene el férrico ya no puede unir oxígeno. A eso le conoce como metahemoglobina. Nosotros tenemos enzimas que pasan ese férrico a ferroso para que pueda regresar su capacidad de unir oxígeno. ¿Vale? Así como su imaginación se llama metahemoglobina reductasa. ¿Okay? Hay personas, esta es una enfermedad muy rara, pero precisamente nos habla de que esto tiene que estar a fuerza en ferroso, que carecen de esa enzima. ¿Vale? Carecen de la hemoglobina reductasa. Y una de las consecuencias que tiene es que tiene un gran porcentaje de moléculas de hemoglobina así, que pierden totalmente la capacidad para transportar oxígeno. ¿Vale? Pero bueno, en función de esto, el ferroso es el que va a unir oxígeno. ¿Okay? Ahora, ¿por qué esto se comporta así? ¿Por qué no es una relación lineal? ¿Pero de qué? Fíjense, vamos a partir otra vez del cero. ¿Cómo está esta hemoglobina en el cero? Sin oxígeno, ¿no? Tiene 4 sitios libres para unir oxígeno. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí. Yo empiezo a aumentar el oxígeno que se encuentra ahí en el ambiente. ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces vimos que este ferroso tiene la capacidad de que un oxígeno venga y se una ahí. ¿Sí están de acuerdo en eso? Okay, entonces fíjense lo que pasa aquí si lo podemos poner con un dibujo. Yo lo tengo a cero, no hay nada de oxígeno, esa hemoglobina no tiene nada de oxígeno unido. Yo lo aumento el oxígeno a la que está expuesto a una presión parcial de 10 milímetros de mercurio. Ya tiene un poco de oxígeno ahí, en el ambiente, ¿no? Pero ¿qué me dice esta gráfica? Que a esa presión parcial casi no se une oxígeno a la hemoglobina. Yo aumento, ahora 20, aumento más el oxígeno que hay en ese ambiente. ¿Pero qué me dice esta gráfica? Que se une oxígeno muy poco. Yo lo aumento a 30. Aumento todavía más el oxígeno. Como ahí. ¿Vale? ¿Qué me dice esta gráfica? Que no se une oxígeno muy poco, ¿no? Por ejemplo, ahí se pega uno. Pero todavía tiene otros 3 sitios disponibles. ¿Vale? Lo aumento un poco más. ¿Qué me dice esta gráfica? Que con un pequeño aumento ahora sí viene todo así. ¿Vale? Y con pequeños cambios casi esto se va a que se sature totalmente la hemoglobina de oxígeno. O sea que ya los 4 sitios disponibles ya tengan el oxígeno pegado. ¿Por qué ocurre esto? Porque a pequeñas concentraciones de oxígeno la hemoglobina une muy poco oxígeno. ¿Por qué llega un punto en el que con pequeños aumentos se une muy fácilmente el oxígeno? Y ya, bueno, ya vimos por qué llega hasta acá y se satura, ¿no? Porque nada más tiene 4 sitios. Tiene un número limitado de sitios para unir oxígeno. Por mucho que yo lo siga aumentando, yo puedo seguir aumentando el oxígeno aquí. ¿Están de acuerdo que ya no se va a unir más, no? Ya tiene los 4 sitios ocupados. Ya saturó al 100%.
¿Qué leyeron? ¿Por qué ocurre este fenómeno? ¿Por qué esta gráfica se comporta así? Porque aumenta la final de las otras propiedades y se va aumentando el oxígeno. Hay un punto donde ya. Ok, fíjense, este término, de hecho sí me gusta manejarlo, lo que va a decir Raúl, me parece que se entiende muy bien. Vamos a manejar ahorita como afinidad de hemoglobina por el oxígeno. O sea, ¿qué quiero decir cuando digo esto? ¿Qué tan fácil la hemoglobina va a unir al oxígeno? ¿Qué tan fácil se va a pegar el oxígeno a la hemoglobina? ¿Cómo es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno en este rango de presiones parciales? Es muy baja su afinidad. ¿Qué quiere decir? Que no se une fácilmente el oxígeno a la hemoglobina. Aquí lo vemos, ¿no? Yo puedo aumentar y no pasa nada. En este punto, donde se da este incremento exponencial, ¿cómo es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? ¿Qué quiere decir que la afinidad sea muy alta? Que con pequeños incrementos se une mucho oxígeno a la hemoglobina porque su afinidad es muy alta. ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces, algo tuvo que haber pasado en este rango. Algo tuvo que haber pasado que modifique algo en la hemoglobina para que aumente su afinidad por el oxígeno. ¿Sale? Entonces, siguiendo este razonamiento, a la hemoglobina se le conoce que se encuentra en dos estados. ¿Sale? En un estado tenso y un estado. O sea, ¿qué nos dice esto? Cuando está en estado tenso, su afinidad por el oxígeno es bajísima. Cuando se encuentra en estado relajado, su afinidad por el oxígeno es muy alta. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que pase de estado tenso a relajado? La cantidad de oxígeno. De hecho es algo paradójico, pero el mismo oxígeno que se une es lo que hace que cambie de estado tenso a estado relajado. Imagínense la siguiente situación, partimos de aquí, no tiene nada de oxígeno, empezamos a aumentar, pero como está en estado tenso, como su afinidad es muy baja, no se une el oxígeno, pero yo sigo aumentando, pero como está en estado tenso, no se une el oxígeno, pero yo lo sigo aumentando. Llega un punto en que yo lo aumento lo suficiente que aunque esté en estado tenso, aunque la afinidad sea muy baja, se le pega un oxígeno. ¿Sí están de acuerdo en eso? El que esté en estado tenso no quiere decir que no se va a unir el oxígeno, simplemente su afinidad es muy baja. Yo aumento lo suficiente para que a pesar de que esté en estado tenso, de que su afinidad es muy baja, un oxígeno vaya y se pegue aquí. ¿Sale? Por el simple hecho de que el oxígeno se pega a la hemoglobina, produce cambios en la estructura de la hemoglobina y en todas las demás subunidades que hacen que pase de estar en estado tenso. Y ahora sí, al pasar de estado tenso a estado relajado, su afinidad por el oxígeno aumenta. Con pequeños incrementos en las presiones parciales de oxígeno, ya viene y se pega todo acá muy fácilmente porque su afinidad es muy alta. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, ¿por qué lo tenemos que ver nosotros como una cuestión de afinidad? Esta gráfica, digamos que este fenómeno no es algo estático. ¿Sale? La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se puede modificar dependiendo de diversas circunstancias. ¿Vale? Que se va a representar en esta gráfica como esta gráfica se mueva para acá, esta gráfica se mueva acá. ¿Vale? Si seguimos manejando como un término de afinidad, si en relación a esta azul que la vemos justo como basal, ¿qué pasa si ahora mi gráfica está así? ¿Qué quiere decir? Que la afinidad. Aunque yo aumente la presión parcial de oxígeno, transporta menos oxígeno. Las afinidades más bajas. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué pasa si yo analizo esta gráfica?
que con pequeñas presiones parciales de oxígeno transportan más oxígeno, o sea, su afinidad es más alta. ¿Sí están de acuerdo con eso? Ahora, como buena proteína que es, ustedes vieron en sus clases de bioquímica que hay diversas circunstancias que modifican las características de las proteínas. Y la hemoglobina no se salva de eso. ¿Vale? ¿Qué características ustedes vieron en su clase de bioquímica pueden modificar las características de las proteínas? Creo que específicamente donde vieron ustedes esto fue en la clase de cinética enzimática. Es una proteína al fin y al cabo. ¿Sí? Y la velocidad con que esa enzima está funcionando depende de varias cosas. Una de esas, la temperatura, el pH, ¿vale? Y diversas otras moléculas que se puedan pegar a esas proteínas y puedan modificar sus características, modificando las interacciones electrostáticas de estos aminoácidos. Exactamente pasa en la hemoglobina. ¿Vale? Y esas diversas circunstancias, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer que la hemoglobina sea más o menos afín por el oxígeno, ¿vale? Dependiendo cuando se necesite que sea más o menos afín. ¿Okay? Para el lunes ¿qué efecto tiene la temperatura? ¿Qué efecto tiene el pH? ¿Qué efecto tiene la unión del CO2 a la hemoglobina con respecto a su afinidad? No es una enzima, es otro de esas moléculas. El 2,3 fosfoglicerato. Todo esto se resume en que esas circunstancias modifican la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. ¿Están ustedes de acuerdo que la hemoglobina no se puede crear así de la nada ya con las características? O sea, todo esto al fin y al cabo lo tenemos que ver en un contexto ¿qué? Evolutivo. ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces quiero que para el lunes me traigan cuál es la importancia de que la hemoglobina se comporte así. ¿Por qué no se comporta así de una manera lineal? ¿Cuál es la importancia de que la hemoglobina a presiones muy bajas su afinidad sea muy baja? ¿Vale? A presiones más altas su afinidad sea muy alta. ¿Okay? ¿Cómo es esa curva de la afinidad de la hemoglobina de la hemoglobina fetal con respecto a la hemoglobina del adulto? ¿Y por qué un feto sí puede vivir con hemoglobina fetal pero nosotros no podemos vivir con hemoglobina fetal? No sería. ¿Cómo un feto puede vivir con hemoglobina fetal? Pero nosotros no. O sea, Y eso, pero entonces no sería hemoglobina de los fetos. Sería diferencia de vivir con hemoglobina fetal. no, y el feto no podría vivir con hemoglobina del adulto. Son hemoglobinas diferentes. De hecho, si ustedes se ponen a investigar, hay diferentes tipos de hemoglobinas. Se supone que solo viven hasta el año, pero no es hemoglobina, ¿no? Pero desde que nacen ya va disminuyendo. Ya va la disminuyendo, cantidad de eso. hemoglobina. De hecho, se utiliza también en los ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué le pasa a la hemoglobina si se une monóxido de carbono? De hecho, es una manera de suicidarse así muy chida.
monóxido de carbono ni siquiera te das cuenta, ¿no? No te quedas dormido y te quiebras, ¿no? Eso no nos hace nada. Ah, sí, ¿y por qué los que se intoxican con monóxido de carbono tienen un color rojo, así rojo brillante? Y todo lo contrario, ¿por qué se produce la cianosis? Porque se ¿Y por qué están rojos? ¿Cuáles son los valores normales de hemoglobina? No son de tareas, es que así como. ¿Valores normales de hemoglobina? En la mujer de 2 a 16 damos 8 decilitros. En el hombre de 3 a 18 damos 8 Algo pues, gramos por litro, ¿eh? Y ve que luego, como todo viene en miligramos por decilitro, glucosa, que viene así, no lo confunde, pero no es gramos por decilitro, ¿eh? Otra cosa podemos ver en el hemoglobina. Monóxido de carbono. Creo que ya, ¿Qué tema sigue después de esto? Ah, y vamos a ver cómo se transporta. ¿Este es transporte de oxígeno? ¿Cómo se transporta? Ahora nos basta ver.